Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto, siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo, o que a ellos envidia ninguna, que tienen que hacer muchas cosas antes que asentarse. El caso es que a mi edad, con mi edad, mis padres tenían una cría de 7 años y un adosado en Ontígola, provincia de Toledo. La Ana Mari acababa de dejar de fumar y con el dinero que se ahorró en tabaco se compró la Thermomix. Y eso a mí me da envidia. Y cuando lo digo, la gente piensa con frecuencia que soy gilipollas. Y en respuesta, lo que pienso yo es: tienes 32, cobras 2.000 euros al mes, 1.000 euros, perdón, compartes piso y las muchas cosas que tienes que hacer antes de asentarte son ahorrar durante un año para irte a Tailandia 10 días, aunque en la vida te hayas interesado por qué pasa o qué hay en Tailandia. Con estas palabras de Ana Iris Simón les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna Ilustrada conversaremos sobre un tema tan actual como urgente. Conversaremos sobre los jóvenes, sobre la desesperanza de los jóvenes. ¿Viven los jóvenes desesperanzados? Si viven desesperanzados, ¿tienen motivos para vivir de ese modo? ¿Somos una generación? ¿Es la nuestra una generación que vivirá peor que la de sus padres? ¿Se ha quebrado el mito del progreso? ¿Estamos recogiendo ahora sus cenizas? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo efectivamente que los jóvenes tienen motivos para vivir desesperanzados. Creo efectivamente que su decepción es razonable. Quizá vivamos más cómodamente que nuestros padres. Quizá viajemos más, quizá tengamos Netflix, quizá. Pero la realidad es que nuestros salarios son bajos, que nos cuesta mucho casarnos, independizarnos, nos cuesta tener hijos. La realidad es que la vida para nosotros está más cara que nunca, la realidad es que el paro juvenil crece. La realidad fundamental es que nos prometieron algo y ese algo que nos prometieron no se ha cumplido. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de La Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Antonio Jiménez, muy bienvenido. Muchas gracias, Julio. Un placer estar aquí por segunda Por vez. segunda vez, qué maravilla. La última hablamos sobre populismo. Sobre los Este populismos. tema me gusta. Te interpela más, como joven desesperanzado. No, al revés. Esperanzado. Eso es. Javier Crevillén, el usurpador, regresa a su justo lugar. Sí, el golpe no ha funcionado, no ha triunfado, ha sido frustrado. Y aquí estoy a tu derecha. Sofocado y vuelve a su reclusión. Efectivamente. Vuelve a su reclusión. En fin, un gusto tenerte aquí en cualquier caso. Gracias, Julio. Lo que echo de menos aquí delante es el dibujo del Chesterton veraniego, que me gustó. Pues lo dejé por ahí, no sé si... Se lo llevó por despecho, vamos. Claro. No, pero lo dejé por ahí, ahora sí no lo busco. A ver si aparece. Ah, mira, ahí Iván. Ya esto es un... Bueno, Javier se ha levantado, menos mal que nuestro técnico Iván es... pues se interpone ahora entre la... Bueno, sí. Mira, ahí está Chesterton veraniego. Bien. Ahí está. Me gusta mucho. ¿Sí? Me gusta mucho. Sí. Yo lo imaginaba con una jarra de cerveza, pero bueno, un cóctel está bien también. Sí, un daiquiri como veraniego, tal. Eso es, perfecto. Pues gracias por el dibujo. Nada. Sí, que será expropiado. Me parece bien. Gracias. Pedro Lecanda, bienvenido. Muchísimas gracias y, como siempre, por invitarme. Además, doble gratitud porque viene usted tullido. Vengo levemente tullido, exhausto, pero sobre todo entusiasmado. ¿Y esperanzado? Siempre esperanzado, claro. La esperanza es una virtud teologal
que intentó cultivar. Eso es. Se agradece tanto su presencia como el cultivo de la virtud. Don Gonzalo Rodríguez, bienvenido. Bueno, pues Segunda ocasión a la- encantado de volver. Creo que fue la primera vez, ¿no?, cuando se habló de tradición, que vine en el primer capítulo, hablando de tradicionalismo, y no había vuelto a estar, no había tenido ocasión. Así que para mí un honor y un orgullo Que volver a además esta mesa. enardeciste a las masas con un discurso, sí, sobre nuestra condición de montaraces. Sí, bueno, tiendo a hacer esas locuras, entonces sí, posiblemente fui yo. Y bueno, pues encantado de volver a la Taberna Ilustrada a hablar de manera más pausada y más tranquila sobre temas que tienen cierto calado. Así que Sí, encantado. hoy nos podemos olvidar de Santos Cerdán. Esa es. No le niego la relevancia al tema, pero Hoy vamos a hablar de un poco de soslayémosle. temas de Sí, propósito. incluso puede que nos escuche, ahora tiene tiempo. O sea, que Claro, disponen de seguro que disponen acceso a YouTube. para estas cosas seguro, son formativas, ¿no? No sé, Yo creo que las proyectan en el aula polivalente de Soto del Real. La ven todos los presos. Oye, pues podríamos, o sea, así como hay empresas, nuestro amigo Ramón de Mer tiene una de esas que dan cursos de humanidades para otras empresas, nosotros podríamos especializarlos en cursos de humanidades para reclusos. Sí. Pues Qué bonito, qué bonito. Sí. comprometidos con la reinserción. ¿Cómo era esto? Lo de vosotros juristas, esta nueva interpretación del derecho, ¿cómo se llama? La nueva... La nueva... yo qué sé. Estos somos muy modernos. Y estamos comprometidos con la reinserción de los reclusos. Sí, señor. Nada, como sabéis, lo que nos congrega hoy aquí es la desesperanza. Bueno, la desesperanza, los jóvenes, en realidad. ¿Viven los jóvenes? ¿El estado general de la juventud es la desesperanza? ¿No lo es? ¿Tienen los motivos los jóvenes para vivir desesperanzados o decepcionados? Estas son, vamos, algunas de las preguntas con las que me gustaría introducir el debate. Antonio, si te parece bien empezar. La desesperanza es un tema grave. Sí. Como decía Pedro, es un tema teológico. Y en ese sentido, pues, hablar de esperanza son palabras mayores. Entonces, en una sociedad secularizada como la nuestra, la falta de esperanza trascendental, yo creo que hay que darla prácticamente por supuesta, por desgracia. Y entonces, si vamos a Santo Tomás, la esperanza es la virtud que se expresa como una voluntad en la que esperamos alcanzar la bienaventuranza eterna. Entonces, sin perder de vista este carácter genuinamente trascendental, creo que podemos aligerar un poco el tema y podemos hablar de una esperanza quizá un poco más laxa, que puede ser más mundana, sí. ¿no? Una voluntad por la que se espera alcanzar quizá la felicidad o una plenitud, quizá en un sentido un poco más laxo, porque Sí. para no elevarnos demasiado. Entonces, en ese sentido, si hemos visto lo que es la esperanza, la desesperanza es una anticipación de la fatalidad, es decir, de que el bien no es posible y la plenitud no es posible. Y entonces, la desesperanza es un mal generalizado en todas las edades, todas las etapas de la vida. Yo creo que hoy habita la desesperanza. Pero ¿por qué es llamativo la desesperanza en la juventud? Pues porque precisamente la juventud es la etapa de la vida que debería ser más esperanzada. En ese sentido, dice pues, Aristóteles, dice que al final la juventud es causa de esperanza por 3 razones. Y dice, por las 3 pueden deducirse de las 3 condiciones del bien que es objeto de la esperanza, saber que es futuro, arduo y posible. Y también dice que los jóvenes son esperanzados por naturaleza. Dice, viven de la esperanza porque la esperanza se refiere al futuro, mientras que el recuerdo se refiere al pasado. Y para ellos el futuro es largo, el pasado es corto, porque al comienzo de la vida nadie puede recordar muchas cosas, pero puede esperarlo todo. Entonces, un último apunte en este sentido, y es que la juventud hoy se ha visto desnaturalizada y se ha extendido artificialmente. En este sentido, Higinio Marín refiere, creo que con acierto, que en el fondo la juventud es una invención moderna. O sea, antes uno tenía 20, 22 años, ya tenía hijos, estaba trabajando, y ahora
como etapa, digamos, antropológica, no como etapa biológica o cronológica, ¿no? Que eso siempre ha existido, Sí. pero como etapa antropológica es una invención, es una novedad. Y además hoy se ha convertido en el ideal. Estamos en la época de la adolescencia perpetua y la juventud es el ideal. ¿Qué ocurre? Que esto desfigura esta primera alusión a la esperanza. Es decir, si el joven ya ha llegado a la plenitud, Claro. ya todo lo que le queda es perder. Ujú. Es perder. Y también, bueno, es un lugar común aquello de que la juventud son los mejores años de nuestra vida. En ese sentido, esto también crea una cierta distorsión, una cierta ansiedad. Entonces, lo que le ocurre al joven es que solo puede perder su juventud. La madurez no es un ideal que se valore y como estado existencial la juventud queda comprometida. Entonces, ahora nos quedaría examinar, ahora lo haremos conforme transcurra la tertulia, pero primero existe una serie de signos de desesperanza. Signos de desesperanza evidentes. En los últimos años se ha hablado en muchísimos medios de comunicación. ¿Cuáles son los signos de desesperanza? Bueno, pues todo el tema de la salud mental, índices de suicidio, depresión, etcétera, etcétera. Consumo de fármacos, bueno. Pero también hay signos de falta de esperanza. Para mí son dos claramente, que es el bajo índice de matrimonios y el bajo índice de natalidad. Ujú. De natalidad. Y por otro lado, y ya lo último sería ver, bueno, cuáles son las causas de esta desesperanza desde mi punto de vista. Entonces, hay una causa que yo creo que no se puede minusvalorar, que es que las condiciones materiales de la vida, porque como el hombre como homo viator tiene una corporalidad. Entonces, pues esta causa es la menos importante, pero es verdad que las condiciones de vida, o sea, la complejidad o la dificultad de encontrar una casa, de poderse casar, incluso esto es importante y relevante. Pero luego la falta de grandeza de la vida, un ambiente un poco de referentes muy pequeños, una vida se ofrece muy poco pusilánime. Y luego me gustaría también hablar, porque creo que aunque hayamos apartado un poco la teología, hablar un poco de la acedia, porque es muy interesante, en ese sentido, como orientación vital. Y bueno, básicamente yo creo que Sí, que con fenomenal. la- Vamos, yo creo que has introducido temas muy relevantes en general cuando nos referimos al índice de natalidad, a la precaria tasa de natalidad contemporánea, se apela a razones más morales que escatológicas. Se habla de la incapacidad para el sacrificio de los jóvenes, de su afán hedonista, etcétera, etcétera. Pocos se refieren a la esperanza cuando hablan de la tasa de natalidad. Gonzalo, si te parece, continuar a ti. Pues mira, a partir de las ideas que has planteado, se me vienen a la cabeza varias cosas. En primer lugar, el hecho de que se ensalza la juventud como la edad perfecta y predilecta, y se ensalza esa juventud en la medida en que la felicidad se la entiende como una felicidad canalla, de alegría, de aventura, de amoríos, de tal modo que el destino del joven es algún día perder eso. Entonces, mirar a futuro no es mirar con esperanza, es mirar a abandonar eso que es lo mejor, la felicidad canalla. Pero al mismo tiempo ocurre que la felicidad de la bohemia perpetua, pues no es para todos. Yo aquí reivindico la figura del bohemio, no tengo ningún problema en decir que a mí me ha encantado vivir así. Pero es que Y esa que vida... sigues haciéndolo en cierta medida. en cierto modo. Pero es que esa vida no es para todo el mundo. El común de los seres humanos no está hecho para vivir así. El común de los seres humanos está hecho efectivamente para con 20 y pocos años estar ya tomando las decisiones de la vida madura, que son las de la responsabilidad de la pareja, el matrimonio, la casa. Claro, el hecho de que se invite a una felicidad canalla y bohemia y que al mismo tiempo esa felicidad canalla y bohemia te deje andando el tiempo vendido, pues no era tu destino. Y para cuando quieras construir ese destino de una felicidad
madura, adulta, lo que se te ofrezca sea un horizonte de vida burguesa sin propósito trascendente. Que esto hay que decirlo. La felicidad burguesa tampoco vale. La depresión y la ansiedad no es solo para quien se queda a las puertas de la felicidad burguesa o para quien prolongó el último verano de su juventud hasta los 50 años y dice, ostras, me pilló el toro. No, estamos hablando de que hay un problema de desespero incluso en la consecución de la vida burguesa. Pues sigue dejando la vida sin propósito trascendente. Pero es que podemos ir un paso más allá. Y es que se ha llegado a la situación de que incluso el joven que simplemente quisiera la felicidad burguesa no puede con ella, porque las condiciones materiales de vida no son las favorables. Entonces, claro, se puede desesperar. Se puede desesperar porque el horizonte de juventud feliz no se da. Porque el horizonte de felicidad juvenil perpetua te vende, te deja con el culo al aire. Porque el horizonte de felicidad burguesa, incluso llegando hasta él, te sigue dejando sin propósito. Y porque en última instancia, incluso quien simplemente aspire a una vida prosaica, es que ni siquiera puede, porque las condiciones materiales de vida no te dejan. Entonces, el horizonte a partir de aquí parecería negro. También es verdad que creo que esto ya es para otro debate, o a lo mejor para este también, hay un cierto morbo del desánimo. Hay una cierta cultura del desánimo. Nada tiene sentido, nada tiene propósito, I don't wanna grow up, yo no quiero crecer, pues no quiero tener la vida gris que he visto de mis padres o de mis abuelos, pero tampoco sé llevar la vida de la felicidad canalla porque no. Entonces, hay un laberinto del que parece que no se sale y la juventud entra, yo creo que en una especie de estado de inanidad, de falta de propósito y de sentido, que en última instancia genera adultos deprimidos, adultos jorobados, descascarillados. Y dicho así a bote pronto, esto sería como una primera foto a continuación de la suya, de la que luego se pueden hacer muchos matices y variantes, ¿eh? Pedro, adelante. Y después de estas dos fotografías que contienen, yo creo que casi todo lo interesante del paisaje, voy a ver si, en fin, encuentro alguna vereda Sí, por ahí. minar algún camino secundario, exacto. Entonces, bueno, he ido amalgamando algunas cosas que se me ocurrieron, algunas ocurrencias, y, en fin, para seguir la conversación. Entonces, que ya digo, en buena medida se ha dicho. Yo creo que la juventud, y luego, si hay ocasión, me gustaría hablar del concepto de generación, que es central, ¿no? Teológica, de teología, sociología, filosofía, etcétera. Pero antes de entrar en eso, o sea, la juventud ciertamente es un tiempo social que tiene que ver con la biología. Es decir, el joven necesariamente es el que ha superado la pubertad, pero una vez superada la pubertad, hasta cuando se es joven, es una cosa determinada socialmente, en buena medida, ¿no? O sea, igual que en ciertas tribus hay ritos de paso, hay una serie de, como decía Gonzalo, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad y la esponsalidad, ¿no? Es decir, fundar una familia, fundar una casa, encontrar un oficio, son algunas de las cosas, en fin, que nosotros socialmente consideramos que marcan un cambio de edad, ¿no? Que pasan, por ejemplo, de la adolescencia a la juventud, y luego dentro de la juventud hacemos subcategorías, etcétera. Es un concepto, ya digo, social, disponible socialmente. Que efectivamente hoy en día se exalta. O sea, yo creo que hay un hecho muy matemático y muy evidente que es el envejecimiento de las democracias occidentales, de todos los países del mundo prácticamente, pero en fin, la mayoría de ellos, pero en el caso que más afecta de las democracias occidentales, hace que los no jóvenes, los mayores, sean un grupo devoto, sean un grupo socialmente mucho más relevante, al mismo tiempo que se exalta la juventud, precisamente, que eso también me parece interesante, como pura potencia, es decir, como pura posibilidad. O sea, la juventud es la innovación, el empuje, o sea, también está siempre sintetizado con valores mercantiles, incluso la belleza física, el cuerpo, etcétera. Se exalta al mismo tiempo que políticamente se desatiende, ¿no? Entonces, esto como un marco general sobre la juventud. Ahora bien, sobre la desesperanza. Claro, la esperanza, decimos, es una virtud teologal y sin quitarle un ápice de este carácter teologal, las virtudes teologales están comunicadas con virtudes naturales y con vínculos, etcétera, ¿no? Y con vínculos incluso que favorecen la religión, no son cosas de la fe, pero que favorecen la religiosidad. Entonces, está claro que hay una comunicación, yo digo, entre lo teologal y lo natural. Por tanto, es muy difícil que si no puedes confiar, tengas fe. Es decir, la confianza natural prepara para la fe. Del mismo modo, la confianza, es decir, la posibilidad de confiar, también prepara para la esperanza. La posibilidad de proyectar una vida buena, de proyectar virtudes, hábitos sólidos, y proyectos sugestivos, que forjen un buen carácter, te prepara para estas virtudes. Y la corrosión de la una creo que ha ido en detrimento de la otra, ¿no? Es decir, la pérdida de religiosidad ha favorecido la desesperanza, al mismo tiempo que esa esperanza natural ha favorecido la irreligión. O sea que ambas cosas van
van yo creo que amalgamadas. De hecho, esto es curioso porque las generaciones, que yo me hago un lío terrible, lo de Millennial, Z, Boomer, o sea, me cuesta mucho distinguirlas, pero Millennial se supone que es del 80, del mediados de los 80 en adelante. Son generaciones que se clasifican ya por razones puramente tecnológicas, que es a lo que iba antes, de nativo digital y rasgos culturales, ¿no? Por ejemplo, apreciar mucho la diversión y el momento frente a la mentalidad de ahorro, familiar, de responsabilidad, etcétera. Y se le suele calificar con una especie de síntoma cultural que es el narcisismo, ¿no? Esto da lugar a estos discursos de la generación de cristal en un tono despectivo. Entonces, claro, yo lo que me propongo es ver el narcisismo no como una cosa que se aplica a alguien y que se critica, sino como una enfermedad de la cultura. Es decir, ¿por qué la cultura produce sujetos narcisistas o hace que el narcisismo sea un síntoma cultural? Y muy probablemente es que es muy difícil, esa mentalidad, yo digo, que se echa de menos, del ahorro, el esfuerzo, la familia, las virtudes burguesas, etcétera, son en muchas ocasiones, como decía Gonzalo, inasequibles. Y cuando son inasequibles es mucho más fácil que se piense en términos de narcisismo. Es decir, si esos proyectos son inaccesibles e indeseables, pues lo que te queda es el momento, lo que te queda son los valores ideológicos que te permiten destacar, lo que te queda es el disfrute, ¿no? Entonces, y quería introducir un concepto que a mí me parece interesante, aunque es muy sospechoso, que es el de precariedad, ¿no? Del sociólogo Guy Standing, ¿no? Es un concepto que no gusta a los marxistas clásicos porque diluye el concepto de clase social, precariado en vez de proletariado, y tampoco gusta a las derechas porque tiene un tufillo izquierdista. Sin embargo, yo creo que precariedad es interesante. Es decir, porque no es exactamente, Lombroa decía, ¿no? La pobreza es la carencia de lo superfluo y la miseria es la carencia de lo necesario. Muchas veces lo que vemos es que los jóvenes, claro, no puedes decir que son pobres en el sentido tradicional porque el consumo se ha abaratado mucho. Eso es lo de tienes Netflix, entonces porque Abundancia de lo superfluo, en este claro, caso. en cambio, las cosas verdaderamente necesarias cada vez están más encarecidas. Entonces, esa mentalidad de baratija también se traslada a la cultura. Es ese aprecio por lo efímero, lo divertido, etc. Y lleva a la bulia. Es decir, en desesperanza, y cuando intentas llenar ese vacío con diversión, eso lleva a la bulia, lleva a la acedia, que llamaban los medievales. Entonces, yo creo que precariedad, que tiene un sentido más de inestabilidad, de inestabilidad vital, de inestabilidad de la conciencia, tiene cierto sentido junto a pobreza y miseria. Y creo que precariedad, porque es además un concepto mucho más amplio, vital, biográfico. Y dicho lo cual, una vez detectado esto del narcisismo, pero no como un arma arrojadiza, sino como un síntoma cultural explicable por el deterioro de las estructuras estables, y la ansiedad, que la ansiedad también es una enfermedad que tiene que ver con el tiempo y con la esperanza. La ansiedad es el miedo al futuro. La ansiedad es el miedo a la incertidumbre que no puedes, al cual no puedes dar respuesta, porque te faltan esos asideros que te permitirían darle encaje, ¿no? Dicho eso, me parece muy necesario también lo que ha dicho Gonzalo, que es no regodearse, ¿no? Como hace mucha gente, es decir, podemos reconocer estos problemas, pero también hay una parte que te toca incluso personalmente, que es resistir este signo de los tiempos, no caer en la autocomplacencia, intentar, en la medida de lo posible, ya digo, no hacer una especie de bandera, o sea, no convertir la juventud en una especie de somos unos pobrecitos. Creo que cada uno, o sea, en fin, que detectado esto, no hay que caer en la autocomplacencia o la autocomiseración. Esto me parece muy importante, sí, también, ¿verdad? Javier. Bueno, después de lo que se ha dicho, a ver si encuentro yo también otra vereda por la que marchar. Es verdad que la esperanza, yo creo que es un tema en la juventud, es un tema que no hace falta ni justificar, porque es un hecho. O sea, está claro, y el indicador más importante, como ha dicho Antonio, es la natalidad. La natalidad es el indicador que mide la esperanza. Y entonces, un pueblo que no está teniendo hijos, pues es un pueblo que está ya abrazando la muerte, ¿no? Y yo creo que esto también se ve, y aquí voy a sacarle un poco el lado bueno, se ve también en la muerte de los grandes relatos, ¿no? Se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Pero si uno lee, pues eso, a los socialistas utópicos, a Fourier, de los Fronasterios, a Proudhon, a los anarquistas, a tal, y luego, bueno, a Kant, a Hegel, a Marx, a todos estos, uno se sorprende y ve como una cierta ingenuidad, ¿no? De repente estos tíos se creen que esto va a pasar o que van a consumar la historia y van a hacer una nueva humanidad, ¿no? Y uno pues casi que lo lee con una media sonrisa en la cara, pero también es un poco porque lo leemos desde nuestro tiempo, ¿no? Que es un tiempo de esperanza y que vemos que el ser humano no es así, ¿no? Que esto está fracasado. Y es verdad que ya nadie se agarra a ningún gran relato, ¿no? O sea, ya los grandes relatos que vinieron para sustituir el declive del cristianismo, ¿no? La falta de sentido que encontró la sociedad occidental con el declive del cristianismo, surgieron estos grandes relatos de redención de la humanidad, pues ya tampoco sirven, ¿no? Ya nadie se los cree, ya se ha visto que han fracasado y que
que no vamos a redimir a la humanidad, ¿no? Entonces ahora lo que quedan son pequeños relatos, ¿no? Que son las ideologías dominantes oficiales, pero que son muy desesperanzadas. O sea, todo lo que tenían de esperanzado, ya digo, de estos socialistas utópicos, los anarquistas, los marxistas, pero incluso D'Annunzio y Gentile, ¿no? Que es una especie de vitalismo de destruir y ahora vamos a traer un mañana nuevo. Esto ya no existe y son todo pequeñas cosas, ¿no? Que en el fondo se resume en esto, en una especie de satisfacción de los placeres según no les sobrevienen, como decía Platón hablando del hombre democrático. ¿Y qué es eso? Pero en el fondo es una esperanza muy profunda, ¿no? En el feminismo, por ejemplo, la hay, ¿no? Hay un hastío vital, una especie de sensación de que ya han perdido y solo queda encastillarse como en el resentimiento y en el tal, ¿no? Entonces, yo creo que se ve bastante en esto, ¿no? En que ya nadie se cree nada, ya nadie se cree que va a cambiar el mundo, el futuro, la humanidad. Y aquí viene la parte buena, lo que decías, ¿no? Creo que también eso abona y es una tierra fértil para cultivar y para construir cosas nuevas, ¿no? Lo que decía Gonzalo de la vida burguesa, que es verdad que uno, ante la falta de sentido vital, tiene ese narcótico, ¿no? El narcótico de la prosperidad material, de que todo va bien, el postureo, tengo mis cosas, todo funciona. Incluso la vida canallita es un poco eso, es vida burguesa, un poco más histriónica, pero que busca acallar, ¿no? A base de ruido el vacío de sentido. Entonces eso, mueren los grandes relatos, muere la posibilidad de vivir esa vida burguesa, incluso canallita, de prosperidad material. Entonces, ¿ahora qué pasa, no? Estamos ante el abismo y tenemos que ver qué hacemos. Pero, Sí, ¿puedo introducir una breve, Sí. una breve interrupción? Hay un texto del postmarxista Frederick Jameson, que estudió mucho la posmodernidad, que se llama Estética de la Singularidad. Entonces él dice cómo, o sea, expresa este sentimiento. Entonces él dice que lo que vivimos ahora es una especie de presente continuo, que es una cosa casi teológica, porque es eso, es la incapacidad de arraigarte en un pasado y de proyectar eso, un sustituto de religión que dé lugar, o sea, que te permita imaginar un futuro, como decías, ¿no? Como los relatos de la alta modernidad. Que yo incluso añadiría que después de las grandes ideologías incluso había un declive, por ejemplo, antes había movimientos contraculturales como, no sé, los hippies o tribus urbanas más o menos sólidas. Que incluso eso se ha ido evaporando. Entonces, efectivamente, y lo que decía ahí Jameson es, o sea, como cada vez es más difícil detectar, por ejemplo, cánones en arte, generaciones artísticas, movimientos más o menos abarcadores. Y yo estoy de acuerdo con Javier que a lo mejor en esa especie de presente o de detenimiento es la posibilidad de iniciar otra cosa. Sí. Y perdón, es muy interesante esto que dices, lo de los hippies, las tribus urbanas, que todos vimos o llegamos a ver los últimos ramalazos en nuestra adolescencia, y es verdad que también han muerto, que eran también otro modo de encontrar un cierto sentido tribal de familia institutoria y también, o sea, es una cultura que ha desaparecido. Porque yo soy un poco más viejo, al hilo de lo que mencionáis de las tribus urbanas, fijaos, yo lo suelo decir así, de grunge a boomer, el fracaso de la generación X. Mi generación sería la generación X, la que tenía 16 años cuando Nirvana y el grunge pegan el pelotazo en 1991. Y recordar que esa que sería casi la última gran ola musical juvenil de la cultura rock, incluso casi como una tribu urbana, los grunges, se caracterizan por el desánimo frente a la vida. En su música, en sus canciones, hay desespero y desánimo. Hay un desánimo respecto a la vida burguesa a la que parecen abocados y que ellos entienden inane. La música grunge no eran los punks desesperados que decían nunca podré tener un buen trabajo, siempre seré pobre, ¿no? No vienen de la rabia punk, sino que vienen de una especie de desánimo respecto de la posibilidad de que la vida adulta sea un engaño. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que creo que, y traigo a colación esa idea de grunge a boomer en el fracaso de la generación X, porque mi generación ha fracasado en el sentido de que apenas ha aportado un revulsivo frente a la vida inane, a la vida burguesa como vida inane, no ha aportado un revulsivo de horizonte de trascendencia, de propósito de trascendencia, de arraigo en el pasado, ¿verdad? No hay ni arraigo en el pasado ni horizonte de trascendencia, por eso están boomerizados, la gente de mi quinta está básicamente boomerizada. Pero a partir de aquí, ojo, lo que ha ocurrido es que lo que ha ido viniendo después se ha hecho todavía más difícil. Pues no solo tienes la posibilidad de que la vida burguesa sea vida inane, sino que la vida canallita te deje con el culo al aire y pretendas vivir en un presente continuo de bohemia y no funcione. Porque como he dicho antes, hay que ser muy de una canción de Malevaje, ya que hablamos de músicos, ¿se acordáis de Malevaje? Que hacían tangos de vida bohemia y canalla en Madrid, ¿verdad? Hay que ser como muy canalla para vivir a perpetuidad así. Sí, y luego Houellebecq lo ha señalado en muchísimas ocasiones, es fundamentalmente un problema femenino.
porque el hombre puede vivir la vida canalla hasta los 70. No. En la mujer, un desastre. la mujer está abocada a la decepción, Es un a desastre. la frustración. En el hombre, el que no lo tenga dentro de verdad y no sea un malevaje, como el grupo este de música canalla, el que no sea un malevaje lo llevará mal. Pero el que lo sea de pura sangre, como dices tú, llegará viejo de canalla. En la mujer es un desastre. Un desubicado. O sea, la mujer imitando el estilo de vida de bohemia perpetua se descascarilla, como le pasa al común de los hombres, salvo una minoría. Y digo una minoría porque por lo general el ser humano no está hecho para que el común sean bohemios y canallas. Lo normal es ser ese padre de familia o esa vida que he llamado burguesa. Digo burguesa porque sigue sin propósito trascendente. Entonces lo llamo vida inane, si queréis. La vida adulta inane, la eterna juventud del canalla y el bohemio que te deja con el culo al aire, y finalmente incluso la idea de que ninguna de las dos es fácil ya, pues las condiciones materiales te limitan para ambas. Entonces, mi generación fracasa porque está boomerizada. La gente de mi edad, a la mínima que les tiras de la lengua, están en la PSOE State of Mind o en el Borja Semper Way of Life, ¿verdad? Así que con eso no vas a ningún lado. Y frente a la demanda de la gloria, el propósito, el sentido y el arraigo, mi generación apenas ha aportado nada. Y sin arraigo, sin gloria, sin propósito, sin sentido, sin decir mi vida es importante. ¿Qué significa mi vida es importante? No, que tengo potencial dentro que dar a luz, que tengo talento y ambición que dar a luz, que Dios no crea personas a beneficio de inventario, que no hay vida humana que no está llamada a misión, tarea, encomienda, a empresa y aventura. No le sobran a Dios las personas. Maravilloso. Cada una es única e irrepetible, con una vida única, irrepetible e insustituible. Eso es una llamada al heroísmo, al arraigo, al propósito, al heroísmo. Bien, pues como eso se ha emasculado, literalmente se nos ha capado espiritualmente, te queda la vida inane, que a los grunges desanima, te queda la vida canalla, que como la abrace todo el mundo, lo que te espera será la depresión, la neurosis y la decepción, o te queda incluso la frustración directa, que es no puedo ni una ni otra, porque las condiciones materiales de vida me lo impiden. Entonces yo creo que estamos un poco ahí. Frente a esta desesperanza, entonces, si esta es la foto más o menos muy a grosso, que a modo, que es una conversación entre amigos, ¿verdad? Tampoco estamos haciendo una tesis doctoral. Si es una foto como a grosso modo, frente a esto se sale con un horizonte de trascendencia, con una vocación heroica, con esa idea de Dios no crea personas a beneficio de inventario, yo no sobro. Hay algo que solo me concierne a mí. Hay un talento propio que debe salir de dentro y fuera, de dentro a fuera, y que me toca a mí ponerlo en el tapete. Entonces, esa idea de arete, de aristella, de excelencia del alma, bueno, todo eso no hace parte de la sociedad moderna. Entonces, cuando tú sacas esa dimensión espiritual de la vida, pues lo que te espera al final va a ser decepción, desarraigo, frustración, inanidad, y yo creo que un poco estamos andando ese camino. Sí, vamos, esta taberna es milagrosa en el sentido estricto de la palabra porque veo aquí el mito de la mano invisible de Adam Smith cumpliéndose. Yo sobro completamente. Os estáis autorregulando. Ya no, el mercado autorregulándose, sino los contertulios. Nadie sobra, lo acaba de decir Gonzalo. Yo en este programa me da la impresión de que sí, y aplaudo con alborozo. No, yo por introducir dos temas, si queréis los desarrolláis, si no, seguís vosotros a lo vuestro, porque es una maravilla lo vuestro. Primero, detecto dos paradojas. La primera es, por un lado, la desesperanza juvenil se debe a la inasibilidad de la vieja vida burguesa, pero por otro también a su mismo despliegue. Comentabas tú. Sí, creo que va por ahí. En los años 90 mi generación se entregó al desánimo porque la vida burguesa no la satisfacía. No es tesis mía solo, ¿eh? Sí, Cuando no, se escribe sobre la generación eso, X sí. y el grunge se dice los 80 es la gran época del éxito. Eso es, sí. Y a finales de los 80, primeros de los 90 surge una generación que dice, pero esa vida a la que voy a llegar es Claro. auténtica, es vida Que verdadera. hay una semilla de verdad en esa rebelión, pero también la hay en la vida burguesa, en su naturaleza sedentaria, en su arraigo, en su vocación ahorradora, qué sé yo, en su naturaleza propiamente familiar. Y luego, por otro lado, habéis hablado ha hablado Gonzalo y tú también lo has mencionado, Antonio, del arraigo en el pasado y de la proyección, de la proyección hacia el futuro. ¿Y si estuviesen relacionados?
¿Y si la proyección hacia el futuro solo fuese posible si hubiese arraigo en el pasado? Total. Creo que esas dos cuestiones las podríamos desarrollar algo más, quizá. No lo sé. Mira, si me Ya dejas sea. un segundo. Fíjate, me ha encantado, has dicho. Por un lado, la vida burguesa a la que se podría aspirar no es viable. Claro. Primera frustración. Ostras, que no es viable. Ana Iris Simón dice, Eso es, envidio ¿no? la vida que tenían mis Mis padres. que podían tener una casa y formar una familia. Y yo estoy aquí de bohemia en Malasaña, me lo paso muy bien, pero ¿dónde voy con esto? ¿Verdad? Entonces, por un lado, la vida bohemia de antes ya no es accesible. Pero al mismo tiempo, la idea de, una vez desplegada esa vida, parece que solo formalmente se despliega, porque a nivel interior, esa dimensión de familia, de propósito, de sentido, de arraigo, de un pasado del cual yo continúo y de un linaje que continuará a través mío esa antigua raíz, todo eso desaparece. Y aparece la vida burguesa como inanidad. Y digo vida burguesa, que a lo mejor habría que llamarla de otra manera, lo he dicho antes. La vida adulta cotidiana queda vaciada de épica y queda vaciada de sentido profundo. Y entonces te queda la idea de la vida es aburrida. Solo te lo puedes pasar bien de joven. Y entonces no puedes responder con la vida canalla, lo hemos dicho antes. Y la vida canalla, a no ser que seas un canalla del alma, un profesional del tema, te da con el culo al aire. Entonces, frente a esta situación, la idea sería arraigo y horizonte de trascendencia. Arraigo y propósito de grabar el sello de la eternidad en tu vida diminuta y contingente. Está a la altura de la demanda del cielo. Dios me ha puesto aquí único y irrepetible, mi vida es importante, Dios no crea personas a beneficio de inventario, hay algo en mí que solo me concierne a mí y que debe ser puesto en el tapete. Nada hay más ambicioso que mirar la existencia desde ese ángulo. Bien, pues esa ambición espiritual es la que nos han quitado. Y ese es el fracaso de la modernidad contemporánea. Pretender vivir de espaldas a ese horizonte de espiritualidad. Pedro, Antonio y Javier, si os parece. O podéis invertir el orden. Pues lo que voy a hacer es, Visto el no sé éxito si en que su versión de orden, pues puede ir muy otra rápido. Yo regulación. creo que, pues, bueno, Sí, yo llevaba un rato queriendo... Muy bien, pues intervenga. adelante. Vale, perfecto. Bueno, en relación con la que ha dicho Javier antes, es verdad que, hablando de precariedad, ahora los grandes relatos son muy precarios. Uno piensa, el gran relato ahora es la vuelta a Marte. Yo creo que a nadie le ilusiona eso. O podríamos hablar de una perversión de la esperanza, será la presunción, que hoy que Elio Gallego señala un aspecto interesante, que es el término salus, que es ambivalente en el sentido de que habla de la salud corporal y la salud y de la salvación, ¿no? Tiene esa ambivalencia. Ahora se pretende también como gran relato pues el tema del transhumanismo, pero yo no sé hasta qué punto esto emociona a nadie. Da la sensación de que no tiene, bueno, es un esfuerzo, hay un punto, pero parece que no ilusiona. Luego, en relación con los hijos, yo, que también es un tema que ha tocado Javier, el tema de los hijos, claro, lo que vemos es que hoy todas las fuerzas están puestas en la autorrealización, pero la esperanza y la autorrealización depende del propio cálculo. La esperanza, en el fondo, o sea, tanto el matrimonio como los hijos, es arrojarse al vacío, a una incógnita y a algo que uno es absolutamente lo que no depende, Sí. lo que no depende de uno. Luego, en relación con esta falta de grandeza, con el tema de la falta de magnanimidad, que es como una hija menor de la esperanza, es decir, el abandono porque aún en esta burguesía podía quedar algún resquicio de lo que se denomina una vida buena. Es decir, existía, dice Spemann, dice, lo que es vivir rectamente, vivir bien, significa ante todo establecer una jerarquía de preferencias. Y ahora quiero desarrollar el tema de la acedia porque contesta a esto, al tema de la jerarquía en las preferencias. Entonces, la acedia, los padres del desierto, Evagrio Póntico, por ejemplo, dice que, aunque está un poco confundida, porque todo el tema de los pecados capitales está siempre es un poco confuso, sobre todo al principio, pero
dice, no es algo equiparable a la pereza, sino más bien algo que se opone a la esperanza. Es decir, es una cierta tristeza espiritual. Y en ese sentido es perfectamente compatible con la hiperactividad contemporánea, una sociedad del rendimiento, es perfectamente compatible. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta acedia? Pues una verborrea constante. Yo mismo soy yo pecador, me veo en Twitter contestando y discutiendo con... Y digo, bueno, pues esta verborrea, esta ansia de novedades, este descontrol exterior, este no tener un lugar propio, una inquietud en el sitio, querer estar continuamente viajando, la falta de arraigo y, por supuesto, el alejamiento de la providencia y de la trascendencia. Todo esto nos aleja de la vida buena y nos lleva a tener un espíritu pusilánime. Pero en ese sentido, Higinio Marín me ha parecido muy, muy relevante. Lo leí hace poco en este libro nuevo que ha sacado, se llama Filosofía breve de la vida. Tiene un capítulo que se llama Elegir. Entonces, dice que, claro, que para cualquiera, la tecnología ha ensanchado el campo de lo posible y que nunca ninguna generación ha podido elegir sobre tantos aspectos diferentes. Y dice, claro, se supone que esto los debería hacer más felices, pero no lo son. Y dice, cuesta encontrar motivos para preferir y no existen, o sea, se ha perdido esta noción de la vida buena. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo parece equivalente. O sea, que nada se presenta como verdaderamente valioso, esto que decíamos antes. Y se impone una angustia vital constante. Y en ese sentido, hay dos soluciones que plantea la vida posmoderna. La primera, una vida competitiva. La típica frase hecha de haz lo que quieras, pero sé el mejor en lo que hagas, ¿no? El mejor, entiéndase, el más eficiente. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que al final la motivación es inestable. Entonces, por el solo hecho de seguir compitiendo, se acaba cambiando también de rumbo. Y la segunda vía es la vía del sé tú mismo. La vía del sé tú mismo, es decir, uno tiene que construir el mejor proyecto de uno mismo, la mejor versión, ser la mejor versión de tú mismo. Y entonces hay una búsqueda incesante de autenticidad y de realización individual. Y esto, volvemos a lo mismo, es una forma de narcisismo competitivo. Y ambas respuestas no resuelven esta angustia, sino que la profundizan. Sí, yo lo que decíais de los grandes relatos es interesante. Y es interesante ver qué ideologías están en boga hoy, porque no son precisamente optimistas como las ideologías modernas. Es lo que comentabais. El transhumanismo, de hecho, propone la postura de redención del hombre a través de la abolición del hombre. El hombre es un problema que debe ser solucionado. El ecologismo, una ideología también pujante hoy, pretende redimir la naturaleza expulsando al hombre. Con lo cual es síntoma, mientras en la modernidad lo que se pretendía era endiosar al hombre, la modernidad misma se explicaba por un afán titánico, la posmodernidad se explica por un hastío, por un tedio. Las ideologías predominantes hoy, efectivamente, lo que proponen es la abolición del hombre, la superación del hombre, la extirpación, por así decir, de un mal. Sí. Bueno, un clásico reciente de esto es el libro de Dalmacio Negro, ¿no? El mito del hombre nuevo y las bioideologías y demás, ¿no? Yo creo que hay un relato que es como muy esquemático y muy tópico, pero me parece que bastante convincente, y que está encapsulado, digamos, en el libro famoso de Reno, del retorno de los dioses fuertes, ¿no? Es decir, la fase alta de la modernidad, una vez prescinde de la fe, ¿no? Sobre el báculo de la propia razón, tiene un carácter, si se quiere, fáustico, o sea, ese racionalismo al mismo tiempo voluntarista, ¿no? El triunfo de la voluntad, se suele decir. Estos son referencias tópicas, pero creo bastante explicativas. Y ante la constatación de los desastres que produce esa especie de racionalismo voluntarista, pues es toda la apología, toda la antología de la debilidad, la evitación del conflicto, un cierto pesimismo antropológico, un cierto pesimismo incluso hacia la política, comentamos en el programa de populismos, y un miedo hacia toda idea fuerte, ¿no? Evidentemente, esto, de nuevo, en este relato tópico, que creo que es más o menos explicativo, ¿no? De cómo tras el triunfo de la voluntad lo que sigue es esta antología de la debilidad y este cansancio. La manera de evitar los dioses fuertes totalitarios no es otra que los vínculos fuertes saludables. Claro. Es decir, que si quieres evitar la sangre del suelo, pues la mejor manera es la patria y la familia.
que dar una respuesta antropológica sólida y no totalitaria a ese impulso humano, ¿no? Entonces, esto sobre esta cuestión. Y luego quería volver a lo de la vida burguesa, la comodidad y el futuro y el pasado. Y esto me trae a otro tema que se ha debatido mucho precisamente a partir del libro de Nairi Simón particularmente, que es el de la nostalgia. Claro, de la vida burguesa podemos criticar, y yo creo que eso sí que puede estar en el origen, digamos, el exceso de estima por la comodidad como idea rectora de vida, ¿no? Cuando tú sobreaprecias, digamos, la comodidad, lo normal es que acabes eso como quieras llamar, en narcisismo competitivo, un hedonismo absolutamente, digamos, impeditivo de grandes esfuerzos, ¿no? De esfuerzos convivenciales y, por tanto, la situación de desfondamiento actual. Ahora bien, si tenemos que comparar el ideal de vida burguesa con el ideal de todos son artistas, que es mucho más inasequible, desde luego es mucho más satisfactorio, claro, antropológicamente es mucho más satisfactorio la vida burguesa, porque la vida burguesa será un recipiente que se puede haber desfondado, pudo entrar en una crisis terminal, pero sí que creo que contiene elementos o vínculos muy sólidos de piedad. Usted decía, por ejemplo, la mentalidad de ahorro. Otra cosa es que no podemos permitírnoslo y entonces sintamos resentimiento hacia esa forma de vida. Pues yo creo que aquí es más saludable la nostalgia. Es decir, es más saludable decir, bueno, yo no puedo ahorrar, pero ojalá poder ahorrar y ojalá poder ahorrar como antes ahorraba. Ojalá me costara una casa lo mismo que me costaba hace 30 años. Y es que esa nostalgia puede ser más creativa. Y no tiene por qué ser desesperanzadora. No. De hecho, es esperanzadora. Ojalá pueda regresar a este pasado que a mí me parecía bueno. Claro. Que a mí me parecía bueno y que quizá me pareciese bueno porque no lo viví, pero me parecía bueno. Aunque esté estilizado. En realidad, la esperanza y la nostalgia están mucho más entreveradas de lo que parece. Sí. ¿Qué deseamos para el futuro en muchas ocasiones? Lo que hemos gozado en el pasado. ¿Y qué es sino la esperanza, sino nostalgia? Una nostalgia brumosa y vaga, pero nostalgia del paraíso. De hecho, esto es un tema de... Totalmente de acuerdo. Sí. Me encanta esa idea que has dicho de nostalgia. Está el tema marxista de la poesía del futuro. Es que en realidad el futuro no tiene poesía. O sea, la poesía realmente siempre nos remite al origen, a repristinar cosas que conocemos y que por tanto podemos amar. Entonces, y de hecho muchas revoluciones políticas, todo del pasado y el presente, que es a lo que iba, se han presentado como el intento de repristinar digamos, no un paraíso perdido, sino a lo mejor una convivencia que se ha dañado y a la cual se quiere volver, y al querer volver a esa convivencia antigua, se crea otra cosa, o ideales del pasado, ¿no? La idea de Roma, por ejemplo, para los revolucionarios, pues la idea de república, entonces hacemos otra cosa, etcétera. Es decir, muchas veces creamos a partir de imágenes del pasado que están estilizadas y como no se puede volver, vamos hacia otra cosa. Entonces, la nostalgia... que yo digo que entiendo las críticas, o sea, que sí, que hay ciertas formas de la nostalgia que son puramente negativas, reactivas, absurdas, pero la nostalgia bien entendida tiene cierta potencia. Y cuando se lo objetaba a Nairi Simón, ¿no? Lo de echo de menos la vida de mis padres. Bueno, primero habría que preguntarse qué estado de cosas hace que eso sea un síntoma extendido de la juventud. Entonces, tal vez el problema está en la política y en las condiciones de vida actuales. Y segundo, es que es comprensible. Es decir, es que, como decía antes, si bien se puede argumentar que en lo superfluo hemos ganado mucho, hemos perdido mucho en lo necesario. Entonces, sí, en fin, más o menos es lo que quería decir. Sí. Os advierto que esta intervención será la última de cada uno de vosotros. Sí, es que hemos consumido el tiempo vorazmente. ¿Sí? Bueno, pero me falta a mí una, ¿eh? Yo llevo solo una. Una, sí. Claro, me faltaría a mí dos. Dos. Bueno, el usurpador usurpado. Si no, la hago más larga. Bueno, sí, alárgala usted. Javier, Gonzalo, Antonio. Bueno, y Pedro, si da tiempo. Yo quería retomar, para empezar, dos ideas que ha dicho, la idea que ha dicho Antonio García, muy interesante, nunca lo había pensado, de que la solución que propone nuestro mundo a esa falta de sentido es o la competitividad o el sé tú mismo, ¿no? Que serían como la solución de derechas y de izquierdas a ese problema, ¿no? Entonces, ahondando un poco en esta cuestión, la competitividad, ¿no? Y se ve en el fenómeno Yados y todos estos fenómenos, ¿no? Que en el fondo es te voy a enseñar a escapar del Matrix, ¿no? Te voy a enseñar cuál es la escalera de atrás, el Bitcoin, el no sé qué, para que tú te hagas rico, para que tú triunfes, seas un triunfador, ¿no? Y te impongas sobre los otros, sobre la gran masa del estado de cosas, ¿no? Pero que en el fondo al final lo que llevan es a exacerbar lo mismo, ¿no? Una vida pues que exacerba los bajos placeres y que tiene la misma falta de arraigo, los mismos problemas y, ¿no? Que es, pues, tienes que tener a la colombiana polioperada, al Lambo, al no sé qué, pero qué basura de vida, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y luego la otra es el sé tú mismo, que es también, se ve mucho, ¿no? Una especie de reconciliación con el propio yo, de descubrimiento del propio yo, al margen de los otros, ¿no? Al margen de lo que los otros me han dicho que soy, ¿no? Como una especie de yo voy a ser auténticamente yo, ¿no? Pero que esto también es un desastre porque precisamente para ser auténticamente yo no tengo que prescindir de los vínculos y de mi familia y de mis amigos, sino al revés, ¿no? O sea, yo soy más yo cuando tengo a mis amigos como vosotros, ¿no? Y me tomo una cerveza y me descubro más a mí
Pero Te esto es- descubres en ellos, claro, ¿no? efectivamente, y eso me no hace ser, contra ellos. me hace ser más yo. Y toda esta explosión de la psicología, de que todo el mundo tiene que ir al psicólogo, que seguro que mucha gente lo necesita, verdaderamente, pero que está hiperinflado y es un poco por esto, ¿no? Y a buenos psicólogos. Un día hablaremos sobre psicología. Quizás sea un programa Pero que del es un diario de más, síntoma- pero bueno. es un síntoma de esto muy Ya, claro, ¿no? ¿eh? Luego, por retomar una idea tuya, de lo que has dicho de que había una semilla de verdad en esa rebelión antiburguesa. Y efectivamente, se identificó que había una enfermedad social, pero el remedio fue Claro, peor, sí, ¿no? sí, que la pero enfermedad. sí. O sea, el diagnóstico y luego lo que se hizo fue peor, ¿no? Porque ¿qué se identificó? La vida de mis padres es una mentira. Y en cierto sentido, pues a lo mejor tenían razón, ¿no? La vida de sus padres vivía en una serie de formas, en un cascarón vacío, de formas sociales repetitivas y vacías. La gente, pues a lo mejor se casaba porque sí, por inercias sociales, pero luego ponían a su mujer, tenían un trabajo en una empresa y cifraban todo su éxito personal en eso, en lo que ascendían. Y entonces ahí dijeron, vale, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Pero luego el remedio fue, pues vamos a acabar con todos esos, o sea, vamos a todo ese entramado que estaba vacío, pero que en el fondo protegía a un núcleo, ¿no? Protegía a la persona. Nos cargamos el entramado y la persona se queda completamente sola, ¿no? Desvinculada, pues eso, qué horror, mis padres o mi abuelo, ¿no? Toda su vida en un mismo trabajo. Bueno, pues desde luego eso suena mucho mejor que ir encadenando trabajos a tiempo parcial, de contratos basura en un sitio, ¿no? Bueno, se ha visto también, la generación boomer es una generación muy obsesionada con el sexo además de un modo adolescente, ¿no? Pues en la cultura que generan las películas, todo el mito de irse a Perpiñán, en no sé qué, todo este tipo de cosas. Y claro, y entonces eso, pues ahora vamos a liberarnos y ya está, y el matrimonio era todo El mentira. viaje a Perpiñán como epopeya. Como epopeya boomer, ¿no? de- Sí, del- como del gran boomer. acto de resistencia, ¿no? Irse ahí a... Ya, ahí me gané de tener 3 pisos, así Sí, que... sí. Y se ha visto eso, que eso, toda esa esperanza que se ponía en esa liberación también se ha visto completamente frustrante y ahora lo que tenemos es gente pues rota, sola, ¿no? Y sin vínculos y que se hace mayor y que ve que está más sola que nunca, ¿no? Y entonces, y ya última cosa, bueno, últimos 2 puntillos rápidos. Bien. Decía Toynbee, a quien he estado leyendo, pues este año estaba ahí entretenido, que hay en los tiempos de decadencia se observan una serie de síntomas, ¿no? Yo creo que esa es la parte más interesante de la obra de Toynbee porque uno se ve completamente reflejado, ¿no? Y habéis citado algunos, ¿no? Por ejemplo, el arcaísmo. En el fondo, toda decadencia busca un escapismo, ya no es creativa, dice Spengler, ¿no? Que es una petrificación, o sea, que ya no hay un deseo de vivir y de crear y de avanzar, sino que es cultura petrificada, ¿no? Que se va disgregando cada vez más. Entonces, al final, todo el mundo busca escapar, ya sea en modo arcaísmo, ¿no? En modo nostalgia, que ya digo, puede ser buena, como habéis dicho, como punto de apoyo para construir. Otro síntoma de la decadencia es la mezcla, el ecumenismo, ¿no? La mezcla de las religiones, pues eso, todo lo que se puso de moda del yoga, el reiki, no sé qué, la espiritualidad oriental, o sea, como una especie de ecumenismo muy difuso, pero que no concreta en nada, no arraiga en nada, ¿no? O incluso, dice Toynbee, la conspiranoia, o sea, que cuando uno se siente completamente a la deriva y siente que ya no controla las cosas, que todo se va al garete, pues es muy fácil como imputarle todos los males que está viviendo a un solo grupo perfecto de personas que controlan todo y que yo no puedo hacer nada, es una especie de determinismo histórico. No digo que no haya conspiranoias, que las hay, pero vamos, que es un síntoma, ¿no? Lo que hay son conspiraciones, ¿no? Y algún conspiranoico Claro. también. Y bueno, y ya última cosa, o la digo después, ultimísima. No, ahora mismo. Vale. Y usted concluye. Y para concluir, si uno compara, ¿no? Frente a la desesperanza que vivimos actualmente, ¿no? Que es la falta de sentido total, que puede encontrar un cierto paralelismo en la época pagana, ¿no? Si uno lee los autores paganos de los últimos años, ¿no? Antes del cristianismo, los estoicos, las escuelas helenísticas, que son muy interesantes de leer, pero uno ve ahí una semilla de esperanza muy grande, ¿no? Sí. Entonces, frente a la desesperanza pagana, bueno, incluso en el estoicismo de Yados, pero también en autores que me gustan mucho, como Junger, ¿no? También es ese nihilismo activo que a mí me gusta mucho y me atrae, pero es muy desesperanzado, o sea, es como ante el vacío, pues yo aún así triunfaré, ¿no? Y entonces, frente a eso y frente a la anticipación de las ideologías, ¿no? De vamos a consumar, vamos a hacer el reino de Dios en la tierra, vamos a consumar la historia y acabar con la historia, ¿no? Se abre esa virtud teologal que es la esperanza cristiana, ¿no? Que se apoya en el ya pero no todavía, ¿no? Que en esa redención, en ese el reino ya está en vosotros, pero dice Cristo cuando vuelva, ¿no? Cuando vuelva el Hijo del Hombre. Entonces la redención está incoada pero no consumada, ¿no? Entonces hay una esperanza ahí que es una virtud, como digo, es una virtud teologal y que yo creo que es de matriz cristiana, ¿no? Que
y que sortea esos dos peligros. Y que no se funda en los esfuerzos y en los afanes del hombre, sino en la... Sí, sino que es algo dado Coño, y eso que es. ya está incuado en nosotros, que eso es Eso lo bonito. Sí, sí. Gonzalo, última Pues reflexión. la verdad es que muy interesante todo lo que estoy oyendo. Daría para otra mesa de Sí, tertulia. es una de las novedades que vamos a introducir el año próximo. Las tertulias serán más largas. Claro. Muchos espectadores nos lo piden en comentarios y es verdad que los temas lo merecen. Ahora mismo Sí. se están abriendo muchas cajas de posibilidad a partir de aquí. Pero mira, si la modernidad contemporánea la entendemos como el ideal del hombre emancipado, que se endiosa a sí mismo, emancipado de todo alineamiento con un principio de autoridad espiritual, etcétera, el endiosamiento del hombre nos ha llevado a la abolición del hombre, decíais, ¿verdad? A la idea del hombre desarraigado, sin pasado ni horizonte de futuro y sobre todo sin una idea de arraigo celestial, de propósito, sentido trascendente de su existencia. Bien, esto lo que genera son las situaciones de frustración, de desespero y de nostalgia. Es decir, el endiosamiento del hombre, como era de esperar, nos ha dejado vendidos. Y vendidos estamos en la abolición del hombre. Bien, pues desde aquí, frente al desespero de los jóvenes y de los no tan jóvenes, frente a la frustración y demás, habrá un nivel de frustración y desespero que tiene que ver con las condiciones materiales de vida y que nos aborda entonces a la sociedad en cuanto a su problemática político-económica, social, etcétera. Pero luego hay otra cuestión que es el saber alinearse con la idea de Dios y de propósito divino para todo ser humano. Pocas cosas te hacen más fuerte. Pocas cosas te van a hacer más fuerte que eso. Entonces también a la juventud rebelde, desesperada o frustrada, que por supuesto haya que dar la batalla para no estar con una mano delante y otra detrás en un mundo donde parece que es imposible comprarse una casa en España, ¿verdad? Bien, esa es una pelea. Pero no olviden que hay otra que te asegura muchísima mayor invulnerabilidad interior, incluso para cuando llegues a lo mejor a tener éxito material y descubras que a lo mejor te sientes inane en él, que es saber alinearte con el propósito de Dios para ti. Porque no hay vida humana sin propósito divino que la vale desde atrás, que la sostenga desde dentro y que la impulse hacia adelante. Claro que no se trata tanto de construir una personalidad como de descubrir una vocación, ¿no? Antonio, tu última reflexión. Mi última reflexión. Pues yo quería decir que frente al morbo del desánimo que ha señalado antes Gonzalo, frente a esta tentación de mirar lo que no es, mirar lo que falta y no lo que es, me gustaría leer muy brevemente una cita también de Spemann que dice: el mal se puede definir como renuncia a prestar atención. Quien actúa mal, se podría decir, no sabe lo que hace. Lo que ocurre sencillamente es que no quiere saberlo. Y precisamente ahí, y no en una intención expresamente mala, está el mal. En este sentido, denunciar que la tristeza y la desesperanza es un mal. Y frente a esto, el antídoto es lo que dice el Salmo, que dice: como la esclava tiene los ojos fijos en las manos de su señor, que en una frase corriente española, en el fondo es que sea lo que Dios quiera. Yo creo que es la actitud de volver a trascender a la que refería Gonzalo, y yo creo que es lo que nos puede salvar de esta desesperanza. Gracias, Antonio. Pedro. Sí, yo una cosa minimísima, que es que, claro, yo creo que sí, frente a las nostalgias y a las utopías cada vez más cutres y parciales, lo que queda es, bueno, la tarea en la medida de sus posibilidades, ¿no? de la cultura y de la política, probablemente es hacer esa esperanza más razonable, y el primer paso para eso creo que es volver a valorar las formas de vida estables y todo lo que eso conlleva. Es decir, valorar formas de vida estables, valorar las virtudes que las hacen posible, las ideas que las acompañan, y volver a hablar de esos temas va a ser interesante. Rebelarse contra este progreso hacia la prehistoria, ¿no? Porque, Sí. Y que el arraigo y el sedentarismo fueron un verdadero avance. Que el hombre no está hecho para la itinerancia y el nomadismo. Lo que para que Viene Toynbee, para mí es Jean-Baptiste Vico, ¿no? Este filósofo de la historia, y la hablaba de la barbarie de la reflexión, que es la barbarie a la que se llega. O sea, hay una barbarie inicial y luego está la final, que es cuando se agota la crítica, después de la crítica. Pues hay que salir de la barbarie de la reflexión y hacer más razonable la esperanza. Una simple mención de libros, películas que queráis recomendar a la audiencia relacionados con este tema. Antonio ha venido Sí. preparadísimo.
Ha preparado el programa exhaustivamente. O sea, hay un montón de folios, sí. Un contertulio que se toma en serio la taberna ilustrada, no como el bueno de Javier Crevillén, que ha venido con un mísero folio. Es que Qué garabateado. Un folio en blanco garabateado durante el transcurso de la tertulia. Bueno, he querido dejar. Venía con esperanza y he querido dejar que Bien, el Logos bien, me posea y a ver qué salía. Antonio, tu recomendación. Bueno, pues dos. Uno es ¿por qué dar la vida a un mortal? Yo creo que responde al tema perfectamente, de Fabrice Hadjak. Y otro más reciente, de Ginio Marín, Filosofía breve de la vida, que tiene un planteamiento, hemos estado comentando antes, Sí. muy interesante, Muy ¿no? original. Que va viendo la vida, una reflexión un poco más filosófica, además. Y estas son mis recomendaciones. Javier. Yo sobre la desesperanza y lo que puede romper la desesperanza, voy a recomendar una obra de teatro que hizo Sartre en el campo de concentración, que es Bariona, el hijo del trueno, y que fue muy desconocida hasta hace poco, y creo que es muy buena para este tema. Una recomendación además heterodoxa, muy bien. En eso sí ha hecho los deberes el bueno de don Javier. Don Pedro. Se me ocurren varios, pero dos que he leído recientemente, uno es lo estoy leyendo y otro lo leí hace poco, es Nuestra juventud de Peggy, que es uno de los grandes poetas de la esperanza, y ahí hace una recapitulación, ¿no? Una autoevaluación de su generación, y en fin, me parece muy interesante. Sobre el cansancio tras la diversión, hay un un ensayo de Foster Wallace, que es algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que está muy bien, donde es un relato estupendo de la CIA a partir de un crucero. Y luego dos así más sociológicos para mí son La corrosión del carácter, de Richard Sennett, sobre el trabajo, y La cultura del narcisismo, de Christopher Lasch. Gracias, don Pedro. Gonzalo. Pues yo voy a recomendar, por un lado, una película, Empeñarse en vivir o Empeñarse en morir. Una película muy bonita, a lo mejor ya un poco ya trillada, pero que creo que puede venir como anillo al dedo a los jóvenes que estén un poco con esa desesperación, que es Cadena Perpetua. Habéis visto Cadena Perpetua, una película preciosa. Y luego, para quien quiera un poco más de profundidad en Enjundia y esté dispuesto a mirarle a los ojos a la bestia al fin del mundo, Cabalgar el tigre, de Julius Evola. Y tu propio ensayo reciente. Eso Pues me vais a hablar de mi propio libro, venga. Sí, y El aullido del lobo. Es que no lo hayamos expuesto. Bueno, está por ahí, lo No hemos sé dónde tenido está. antes puesto. Bueno, pues también El aullido del lobo, Orientaciones espirituales para jóvenes guerreros, pues ese libro ahí. Que viene He al tratado de dar un caso. manual de supervivencia espiritual en un tiempo de, bueno, pues de medianoche del mundo, lo llamo, de tribulación. de tribula. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido una tertulia estupenda. Don Javier, como usurpador, querrá evaluarla y la juzgará severamente, pero bueno, yo la he visto bien. Yo Además estoy encantado como contertulio porque el peso del asiento central es demasiado y yo no puedo soportarlo. Bueno, no sé usted modesto. Es verdad, ¿eh? Yo he de decir que vi el programa con gozo, el programa que dirigió Javier Crevillén, justo el pasado programa, y que estuvo a la altura de las expectativas depositadas en él, sí. Pero una y no más. No. ¿Quién sabe? Igual no vuelvo de las vacaciones estivales y tiene usted que tomar las riendas del programa. Antonio Jiménez, gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Javier Crevillén. Gracias, Julio. Gracias, Pedro Lecanda. A ti siempre. Gracias, Gonzalo Rodríguez. Nosotros nos encontramos dentro de 2 semanas aquí en Vigo and Media, si Dios quiere. Gracias.